La grieta en el fútbol tiene, como en todo orden, dos lugares, dos rincones, dos aspectos, dos definiciones: menotismo y bilardismo. Bilardo versus Menotti. La grieta eterna en el fútbol argentino. Por formas, por ideología, por característica y hasta por idiosincrasia, siempre se han visto enfrentados. Inclusive hasta la obtención del último título en Qatar, conducido por Scaloni. Menotti y Bilardo. Bilardo y Menotti eran los únicos entrenadores que alguna vez, sentados en el banco de la Argentina, habían obtenido lo más preciado, la Copa del Mundo. La historia del enfrentamiento no arranca en el 78, cuando Menotti fue campeón, sino arranca en el 83, cuando Bilardo lo reemplaza al Flaco y, frente a Valladolid, un amistoso de la selección argentina en España, el equipo del Narigón pierde 2-0. En aquellos momentos, en los diarios, salió una nota a Menotti que dijo: no se puede regalar más prestigio, clara alusión a la derrota argentina en España frente al Valladolid. El que recogió el guante fue el Narigón Bilardo, que lo trató de enfermo y dijo: tiene que tomar 2 Lexotanil para irse a dormir. A partir de ahí fue todo cruce, fueron declaraciones rimbombantes de uno y del otro lado. El Flaco le disparaba fuerte, con la idiosincrasia propia de tener un juego bonito y de paladar negro, y Bilardo le apuntaba con los resultados y con que él sí había puesto a Maradona. Siempre fue Bilardo Menotti, siempre fue Menotti o Bilardo. Hay quienes se ubican de un lado, hay quienes se ubican del otro, hay peleas de periodistas en vivo, hay quienes elegían al Narigón y los métodos que tenía, por ejemplo, primero Estudiantes y después la selección argentina, con aquella famosa y tradicional ya casi situación del bidón de Branco, y otros decían que con Menotti se jugaba bien al fútbol y se ganaba por paladar. Si vamos al head to head, al enfrentamiento entre sí, podríamos mencionar 3 antes del que tuvieron cara a cara en la Bombonera, ambos como entrenadores: Bilardo de Boca y Menotti de Independiente. Allá por la década del 60 eran jugadores y se enfrentaron, Menotti jugando para Boca y Bilardo para Estudiantes. En la década del 70, antes del Mundial 78, se enfrentaron como entrenadores Bilardo de Estudiantes y el Flaco Menotti de Huracán, ganándole el mano a mano en uno de los partidos 1-0 y empatando en el otro 3-3. En 1996 llegó el momento, fue único, porque fue solo una vez en la historia que se enfrentaron como entrenadores, como los 2 únicos campeones hasta aquel momento de entrenadores argentinos de un mundial. Era la Bombonera, era el 96, era Boca ante Independiente, era Bilardo ante Menotti, era la grieta del fútbol argentino, era una batalla entre Bilardo y Menotti que se dirimía en plena Bombonera, en el mítico y escenario de la cancha de Boca. En aquella tarde-noche en la Bombonera, el que se impuso fue Independiente, con el gol de Francisco Panchito Guerrero. El rojo le ganaba 1-0 a Boca, Menotti le ganaba a Bilardo, en un duelo de estilos que se vio reflejado en cancha, en campo, en donde se pudo observar a qué jugaba cada uno, cuáles eran las preferencias y, por supuesto, la tensión del partido. Porque durante la semana a ambos se le había preguntado si iban a saludar al rival, si iban a saludar al otro entrenador, y los dos habían sido muy claritos. Habían dicho que no se iban a saludar y cumplieron con creces, porque ni siquiera se miraron a la llegada justamente de cada uno de los equipos al banco de suplentes. El que ganó fue el rojo, el que ganó fue el duelo, fue el Flaco Menotti. Era tan fuerte el enfrentamiento que hasta Bilardo decidió penar, castigar a aquellos futbolistas que cambien sus camisetas con los rivales de aquella tarde. ¿Quieren saber, por este testimonio del Flaco Dolber, qué pasó? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Dolber y bueno, quería comentarles algunas diferencias. Sé que es un informe entre las diferencias que había entre Bilardo y Menotti. Lo que puedo agregar, sabíamos que era un partido diferente, que iba a haber periodistas de todos lados. Así fue, obviamente, estaba todo el mundo expectante de ese partido. No hubo mucha diferenciación entre una semana previa a este partido.
o por lo menos era lo que demostraba Carlos en los entrenamientos. Sí sabíamos que había una tensión, obviamente, externa, que sabíamos que era un partido trascendental. En ese momento eran los únicos dos entrenadores que habían sacado campeón del mundo a la selección argentina en mundiales. Y bueno, lo que sí recalcaba, me acuerdo Carlos, era que trabajábamos mucho en pelotas cruzadas, obviamente porque Menotti generalmente jugaba haciendo el achique, y bueno, para contrarrestar esa situación se estuvo trabajando con pelotas al opuesto, pelotas llovidas, cosa que los volantes o algún lateral pudiese desprenderse y romper ese tipo de defensa que tenía Menotti en ese momento, bueno, y a lo largo de la mayoría de su carrera. Después no hubo otra diferenciación. Sí, obviamente sabíamos que no le gustaba a Carlos que cambiáramos la camiseta. Teníamos como antecedente que se había enojado cuando la cambió Márcico con el negro Chamí, que Márcico había jugado en Boca y bueno, había tenido diferencias con Bilardo. Se fue a jugar a Gimnasia, y bueno, en un partido donde Gimnasia ganó por muchos goles, se sabía o se rumoreaba, yo no estaba en ese momento en el club, Márcico había cambiado la camiseta con el negro Chamí, y sé que no había caído bien y había generado revuelo. Pero bueno, era todo era como algo tácito, todavía no sabíamos si efectivamente era así. Bueno, a mí después me ha ocurrido que previamente al partido con Independiente me tocó enfrentar a Argentino Junior, que yo venía de tener un paso previo en Argentino, tenía todos mis amigos ahí, y como anécdota les puedo contar que bueno, antes del partido venían a saludarme los chicos, y yo sin mirarlos, en la entrada en calor le decía después te saludo, pues si no, si no me limpia. Pues sabía que era... no era explícito, pero sabía que no gustaba, entonces no quería correr ese riesgo. Entonces no pude saludar previo al partido a mis amigos, compañeros de Argentinos Juniors. Y después se termina de efectivizar cuando jugamos este partido contra Independiente. Termina el partido y bueno, se me acerca Raúl Cassini, que habíamos jugado juntos en Platense cuando estábamos en infantiles, y me pide cambiar la camiseta. Y yo le digo, no, Raúl, después en el vestuario, ¿viste? Yo sabía que se podía generar algún encono, y me dijo Raúl, con su personalidad habitual, me dijo, dale, flaco, no seas maricón, me dijo otras palabras. Entonces yo me voy a cambiar la camiseta y justo siento un manotazo de atrás, que era Bilardo, que me dice, ¿qué haces, nene? ¿Estás loco? Y me empujó, y obviamente no me dejó cambiar la camiseta, y bueno, Raúl le dijo de todo a Carlos, de arriba abajo. Eso le puedo contar como anécdota. Bueno, espero que le haya gustado. Les mando un beso a todos. Hasta luego. Casi que la victoria del Rojo fue anecdótica. Lo que todo el mundo esperó finalmente pasó en cancha. Las glorias del fútbol argentino pasaron enfrentándose casi sin ton ni son. Casi que la historia argentina, que tanta gloria ellos dos nos han dado, nos pasó de golpe. Y creo que habría que hacer un mea culpa entre todos y pensar y observar, creer y entender por qué nunca se pudieron juntar para que Argentina aún sea más grande.